Actualidad 2026. Un programa producido y conducido por Alberto Lampugano, con la participación especial y coconducción de Gabriela Di Chiaro y la colaboración en general de Romina Riquelme, con amplio informe de la provincia de Buenos Aires en la voz de Fernanda Navamuel y toda la actualidad legislativa a cargo de Jorge Moyano. Política, economía, deportes y demás. Aquí, por Ecomedios, AM 1220, todos los miércoles de 16 a 18 horas. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Ecomedios AM 1220. Un placer, como siempre, comenzar con un nuevo programa de Actualidad 2026. Un programa que ya lleva varios años aquí en la emisora, gracias a Dios, y que hoy, por el momento, estaré solo aquí en el piso, como loco malo, como dicen algunos con este dicho o este refrán. A mal tiempo, buena cara. Arrancamos el programa de hoy pidiéndote a vos que estás del otro lado, escuchando la radio, tomando unos matecitos en tu casa, en el trabajo, donde vos estés, que te comuniques aquí a la emisora al 3037-6895. Reitero, 3037-6895. Llamá y dejanos un concepto breve de la actualidad o del tema que vos quieras hablar. Desde ya te digo que con tu mensaje estarás participando aquí en el programa por una cena para 2 personas en el mítico e histórico restaurante El Corralón, de calle Anchorena 883, entre San Luis y Avenida Córdoba. Llamá, participá. ¿Quién te dice que esta semana no seas vos la ganadora o el ganador de esta cena totalmente gratuita? Te reitero el teléfono de aquí de la radio, 3037-6895. Llamá, que vamos a estar esperando tus conceptos con respecto a nuestro programa o algún tema que vos quieras desarrollar. Arrancamos la primera noticia en nuestro programa. Finalmente, como se decía en las épocas de grandes telenovelas o de las novelas que se pasaban por radio hace varias décadas, a cargo de Juan Carlos Chiappe y otros seres inolvidables, esta vez tenemos que hablar del partido de fútbol que enfrentará al Club Atlético Huracán con River Plate y que el gobierno de la ciudad estuvo a punto de suspender este partido de fútbol correspondiente a la Liga de Fútbol Argentina. Luego de idas y de vueltas, finalmente River visitará este jueves a Huracán, que así podrá contar solamente con la presencia de 15.000 hinchas en sus estadios, luego de la larga disputa con el gobierno de la ciudad por el derrumbe que hubo en las inmediaciones. Recordemos que este encuentro corresponde a la 10ª fecha de la zona B del torneo Apertura. Se llevará a cabo a partir de las 21:30 en el estadio Tomás Adolfo Ducó y que también contará con la cobertura en vivo de Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver por TNT Sport Premium. Agregamos también que el árbitro será el juez Nicolás Ramírez, mientras que en el VAR estará Sebastián Javid. Dicho esto, pasamos a otra información con respecto a cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. En este momento, siendo las 15 horas 10 minutos, tenemos una temperatura de 25 grados 2 décimas, con el cielo ligeramente, apenas muy poco,
nublado, con una humedad del 54%, la presión atmosférica en 1015,8 megapascales, con viento noreste a 15 kilómetros por hora y una visibilidad de 10 kilómetros. Ampliamos entonces diciendo que para mañana jueves tendremos una temperatura mínima de 19 grados y una máxima de 26 grados. Ya para el día viernes arrancamos también con una mínima de 19 grados y también una máxima idéntica de 26 grados. Para el día sábado vuelve un poco la temperatura, el calor, ya que tendremos por la mañana una temperatura de 20 a 21 grados con una máxima de 27 grados. Ya para el día domingo, el día se presentará soleado con una mínima de 20 grados y, atención, con una máxima de 30 grados centígrados. Para el día lunes sigue aumentando la temperatura, ya que tendremos 23 grados centígrados por la mañana, mientras que por la tarde tendremos una temperatura de 32 grados centígrados. Y cerramos el informe semanal para el día martes con 24 grados centígrados de mínima y con una máxima de 29 grados para la tarde-noche. Como decía mi abuela, perdura este veranito de los jubilados en el mes de marzo. Cambiando la información, digamos que lamentablemente siguen los bombardeos en Medio Oriente y que lamentablemente, por supuesto, aumentan en gran número las víctimas fatales de esta guerra, que no sé, a mí me parece que esto debería manejarse de otra forma. Pero continúan entonces los ataques cruzados entre Israel y el Hezbollah. Veremos, ojalá Dios quiera que esto se termine cuanto antes y que podamos decir que el mundo ha entrado en razones y esto se puede, o se podrá, mejor dicho, negociar. No importa quién tiene la razón o quién está equivocado. Lo importante son las víctimas fatales, muchísimos niños, jóvenes y adultos que pierden la vida en este enfrentamiento que ya a pleno siglo XXI estamos volviendo a repetir como hace varias décadas pasadas. Cambiamos también el ángulo de la información y, como decía mi querido e inolvidable maestro Juan Alberto Badía, no estoy solo, estoy con la dulce y grata compañía de Anguirú, la yerba que nuestro amigo Federico siempre nos alcanza aquí a la radio para saborear unos ricos matecitos, no solo aquí en el equipo, sino también con nuestro operador Javier Martínez. Así que estamos entonces y pasamos ahora al tema de la causa Cuadernos, donde finalmente la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner deberá presentarse para prestar declaración indagatoria en la llamada causa Cuadernos de manera presencial, luego de 13 audiencias. La citación será para el próximo día 17 de este mes, 17 de marzo, a las 9 horas, en el Salón Auditorium del Tribunal. Ayer el Tribunal Oral Federal 7 rechazó el pedido de nulidad que partió desde la defensa de la exmandataria y de otros imputados como el ministro de Planificación Julio De Vido, que argumentaron irregularidades en la instrucción y cuestionaron
la veracidad de los testimonios de los arrepentidos. Para el abogado de la doctora Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, los cuadernos fueron manipulados, por lo que no deberán formar parte de las pruebas en el caso. Además, señaló que las declaraciones de los 31 imputados calificados como colaboradores fueron realizadas bajo extorsión. Al respecto, el Tribunal Oral Federal 7, integrado por Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castilli, debe decidir sobre los planteos preliminares que se llevaron a cabo hasta ahora y serán los responsables de investigar la presunta red de sobornos y cartelización de la obra pública entre los años 2003 y 2023. Recordemos que la fiscal Fabiana León fue quien intervino para responder a los planteos de las 68 personas imputadas que buscaron cuestionar el proceso de la causa. Dicho esto, cerramos esta información, reiterando entonces que el próximo día 17 del presente mes, a las 9 horas de la mañana en el Salón Auditorium del Tribunal, se deberá hacer presente la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Todo un tema y veremos finalmente qué es lo que se resuelve en esta causa que puede llegar a ser un gran dolor de cabeza para la expresidenta y todos los demás imputados. Digamos también que otra causa que sigue despertando inquietudes y todo tipo de comentarios es la investigación que se está llevando por parte de la justicia con respecto a la administración supuestamente fraudulenta para la justicia de la Asociación del Fútbol Argentino, donde se encuentran imputados su presidente Chiqui Tapia y su tesorero Tobigino. Al respecto, recordamos que el domingo próximo pasado se decretó a través de la AFA un paro general de actividades futbolísticas en todo el país. Ya se cumplió con esta premisa de la AFA y en el día de ayer ya arrancó una nueva fecha que se va a completar en el día de hoy y en el día de mañana para así el fin de semana volver a tener fútbol en nuestro país. A vos que nos estás escuchando, te recordamos que llames aquí a la emisora y que nos dejes tu comentario de lo que estamos tratando o algo que vos tengas el interés de comunicarle a la sociedad. Para ello llama al 3037 68 95. Reitero, 3037 68 95. Llama, participá con tu respetuoso comentario y junto, antes de cortar la comunicación, déjanos los últimos 3 números de tu documento nacional de identidad. Y con eso, tan solo con eso, estarás participando de un sorteo totalmente gratuito por una cena para 2 personas en el mítico e histórico restaurante de las Estrellas, El Corralón, de calle Anchorena 883, entre San Luis y Avenida Córdoba. Llamá, participá. ¿Quién te dice que esta semana no seas vos la ganadora o el ganador de esta cena para 2 personas
en el mítico e histórico restaurante El Corralón. Llamá, participá y te reitero ahora nuestra vía de comunicación al 3037-6895. Te lo reitero, 3037-6895. Llamá, participá y con tu respetuoso comentario, déjanos lo más necesario para participar del sorteo, que son los 3 últimos números de tu documento nacional de identidad. Nosotros ahora damos paso a nuestro operador, Javier Martínez, para cumplir con la tanda publicitaria. Un lugar distinto en Buenos Aires. El mítico restaurante El Corralón. Reservas al 4963-0838. El Corralón. El Corralón te invita a participar. Llama al 5254-1220 y déjanos tu nombre y los 3 últimos números de tu DNI. Te podés ganar una cena para 2 personas. Sí, en el restaurante de las estrellas. El Corralón, donde encontrarás un lugar distinto en la ciudad, gastronomía de primera y la cordial atención de gente amiga. Restaurante El Corralón, tu lugar distinto en la ciudad de Buenos Aires. ¿Sabías que la Mutual de Suboficiales de la Policía Federal Argentina y de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires tiene su propio edificio en el Parque Chacabuco, pero sedes muy cerca tuyo? Tu Mutual posee consultorios médicos, farmacia propia y delegaciones en Granbur, San Antonio de Padua, San Martín, San Justo, Morón, Quilmes, Temperley, Tucumán, el anexo Moreno frente al Departamento Central de la Policía y el anexo Parque Patricios a metros del Hospital Churruca. El servicio de salud está compuesto por un equipo de más de 70 médicos de distintas especialidades a tu disposición, el cual se complementa con las prestaciones de la empresa Gerdana Salud, con más de 400 centros asistenciales y red odontológica en todo el país. Odontomóvil para las personas de movilidad reducida, servicios de emergencias y urgencias médicas, una red de laboratorios de análisis clínicos en Capital Federal y Gran Buenos Aires, y servicio de laboratorio y radiografías convencionales y digitales, ecocardiograma, ecografías y ecodoppler a domicilio. Y para los pacientes con deficiencias cardíacas, en el Centro de Rehabilitación Cardiovascular, en la sede central, podés hacer tu recuperación, donde se realizan ergometrías, holters, ecodoppler cardíaco, de vasos de cuello y periférico. Mutual de Suboficiales de la Policía Federal Argentina y de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. 77 años a tu servicio. Doctor René Herrera, abogado penalista, especialista en delitos sexuales. Teléfono 11 50 51 36 10. Dirección: Avenida Rivadavia 7873 Flores. Avenida Olavarría 2100 en Villa Celina. En Lomas de Zamora, en Avenida Olimpo y Calle 4. En el barrio 6 de Agosto, Calle 4 y esquina La Paz. Doctor René Herrera, abogado penalista, especialista en delitos sexuales. SEC, Sindicato Empleado de Comercio, Seccional La Plata, brindando nuestros servicios a todos los compañeros de La Plata, Berisso, Ensenada, Bransen, Magdalena, Ranchos y Punta Indio. El sindicato sigue creciendo. Ahora tenemos nuestra propia y única farmacia. Precios de mutuales, mayores descuentos. Calle 6, esquina 57, La Plata. Teléfono 421-7758. Carlos Restivo, secretario general. Continuamos aquí por Ecomedios AM 1220 con nuestro programa
Actualidad 2026. Estamos, como siempre, con la grata compañía de Anguirú, la yerba mate de nuestro querido amigo Federico, que es un poco medio remolón para venir aquí al piso y explicarnos cómo es el proceso de esta yerba, que tiene un proceso muy especial. Yo no soy muy matero, pero la probé y realmente es un sabor nuevo, un sabor exquisito. Así que seguiremos intentando que Federico, este joven empresario, se haga presente aquí en la radio para hablarnos de cómo es la producción de este nuevo producto que engalana, como dice Mirta, hoy y siempre en nuestro escritorio aquí en la radio. Hay que apoyar a todos los pequeños emprendimientos que son la base de un futuro económico. Y más que nada porque es un muy buen producto. Reclamala en los supermercados, en fin, en el almacenero, roticero de tu barrio. Anguirú, la yerba que te conserva mucho más la salud. Ahí tenés, Federico. Me salió el versito y todo. Bueno, pasamos a un tema demasiado álgido para la sociedad toda. Yo creo que lamentablemente las familias, a través de la jefa o el jefe de familia, están cada día resignando más la cantidad o la calidad de sus comidas por falta de recursos. Esto no lo digo yo, sino que lo reveló un estudio en el cual se indicó que el 83,5% de los argentinos sufre vulnerabilidad alimentaria en su jornada laboral. Muchos trabajadores deciden no comer en su trabajo, cumplir el horario asignado y luego recién empezar a probar algún bocado llegado a su domicilio para ahorrar y también para destinar ese dinero que no se invierte bajando, digamos, los horarios de comida en algún otro gasto de la familia, como ser salud, época de colegio, de educación, de vestimentas. Y digamos que la alimentación durante la jornada laboral ya se convirtió en un reflejo de distintas desigualdades estructurales y la pérdida del poder adquisitivo en nuestro país. A la vez que quedó lejos de ser una práctica común y garantizada en el día a día en las tareas laborales. Así lo reveló un informe basado en el título de La alimentación y comensabilidad en población asalariada de la República Argentina, al que accedimos nosotros, y este estudio, que estuvo basado en una encuesta nacional que se realizó a 1.171 trabajadores asalariados formales y que expone un panorama crítico. Vale la pena aclarar que solo el 16,5% de la fuerza laboral está libre de privaciones alimentarias. Qué triste, ¿no? Solo el 16,5% de la fuerza laboral está libre de privaciones alimentarias.
en tanto que el 83,5% restante enfrenta algún tipo de vulnerabilidad, ya sea por restringir la cantidad de comida o por resignar su calidad de nutrición debido a motivos económicos, señala este informe elaborado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina, la UCA, en colaboración con Ender Red, empresa con más de 50 años de trayectoria en desarrollo de soluciones que promueven el acceso a la alimentación durante la jornada laboral. Vamos nosotros a cumplir con una pequeña tanda comercial y ya volvemos. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entra a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Continuamos aquí en Ecomedios con nuestro programa Actualidad 2026. Cumplimos con el horario de una tanda comercial y seguimos con esta encuesta que ha realizado la Universidad Católica Argentina, donde el dato, o los datos mejor dicho, son muy preocupantes, ya que el 61% de los asalariados admite haber tenido que saltearse alguna comida durante su jornada por falta de recursos. Un 46,7% de forma ocasional, pero un 14,4% de manera regular, mientras que la situación es aún más dramática entre los más jóvenes. El 70,7% de los trabajadores con una edad de 18 a 29 años omite comidas, un ajuste forzado debido más que nada por los salarios iniciales que son mucho más bajos. A esto se suma el 78,5% de los trabajadores que tuvo que optar por alimentos menos nutritivos y más económicos para poder comer. De este grupo, 1 de cada 4, o sea, el 24,6%, ya lo incorporó como una práctica habitual. O sea que en muchos hogares argentinos ya el 24,6% de la ciudadanía optó por saltear alguna comida porque el dinero no alcanza. Al respecto,
Esta cifra pone de manifiesto que para la mayoría de la fuerza laboral, los ingresos no logran cubrir los costos de alimentación durante la jornada, obligándolos a sacrificar su bienestar, nutrición como mecanismo de ajuste frente al costo de la vida actual. Advierte Yanina Tuñón, una investigadora que es la responsable del informe. En términos concretos, almorzar en el trabajo implica un fuerte desembolso. El 43,9% de los trabajadores gasta 5.000 pesos, desde 5.000 pesos hasta 10.000 pesos diarios, y un 20% supera los 10.000 pesos en comidas durante la jornada laboral, lo que convierte a este tema en un costo operativo que, por lógica, presiona sobre el salario real. Ante este escenario, se requiere una demanda, o mejor dicho, la demanda de un cambio contundente, y es del 80,4% de los asalariados que se manifiesta en favor de recibir un aporte de su empleador para la alimentación, con libertad de elección. El apoyo es casi unánime entre quienes más lo necesitan, los trabajadores de la construcción, que abarcan un 90,1%, los jóvenes con actividades variadas le siguen con un 84,9%, de manera especialmente significativa aquellos que ya sufren las dos caras de la vulnerabilidad, que son saltear comidas y o comer mal. Este sector reclama este beneficio en un 91,5% de los casos. Además, la expectativa de mejora en la salud es muy alta. Un 58,7% de los trabajadores espera mejoras significativas en su bienestar si recibiera este tipo de ayuda, una percepción que se eleva entre mujeres, jóvenes y empleados del sector público, donde las condiciones actuales son mucho más precarias. Los resultados de este estudio confirman que la alimentación durante la jornada laboral es una preocupación estructural para los trabajadores argentinos. Antes de pensar en soluciones, quisimos medir con rigurosidad qué estaba ocurriendo y escuchar la voz de quienes viven esta realidad todos los días, explicó Bárbara Granatelli, que es la directora de Asuntos Públicos para Europa, América Latina y Medio Oriente de la citada empresa. Y a su vez añadió que 8 de cada 10 asalariados manifieste querer un aporte de su empleador para la alimentación con libertad de elección, no es solo un dato, es una señal clara de que existe una demanda concreta, transversal y urgente. También se refiere este informe a la desigualdad, al lugar del trabajo y también, por supuesto, a la geografía del país. El informe muestra que la posibilidad de acceder a una comida digna no es homogénea. Casi 1 de cada 4 trabajadores, o sea, el 22,6%, no come absolutamente nada durante su jornada laboral. Una ausencia que se concentra en el sector público, las pequeñas empresas y de manera especial en el noroeste argentino, el NEA,
donde la mitad de los trabajadores, 50,1%, declara no hacerlo. A su vez, la infraestructura básica en el trabajo es un factor determinante. Entre quienes no tienen acceso a recursos como heladera o microondas, el salteo de comidas asciende, escuche bien, al 72%. En cambio, recibir un aporte del empleador actúa como un escudo protector, reduciendo la incidencia a favor del capital humano y de la salud pública. Cierra este informe con el siguiente texto. Mejorar la alimentación laboral es, en definitiva, mejorar la calidad del trabajo y, por expresión y extensión, la salud colectiva. Los datos advierten la necesidad de un cambio de paradigma, dejar de ver la comida laboral como un beneficio discrecional para entenderla como un pilar del bienestar y la productividad, concluye este extenso estudio realizado por la UCA, Universidad Católica Argentina. Nosotros vamos a cumplir con nuestra tanda comercial y en minutitos reiteramos aquí por Actualidad 2026. Un lugar distinto en Buenos Aires. El mítico restaurante El Corralón. Reservas al 4963-0838. El Corralón. El Corralón te invita a participar. Llama al 5254-1220 y déjanos tu nombre y los 3 últimos números de tu DNI. Te podés ganar una cena para 2 personas. Sí, en el restaurante de las estrellas. El Corralón, donde encontrarás un lugar distinto en la ciudad, gastronomía de primera y la cordial atención de gente amiga. Restaurante El Corralón, tu lugar distinto en la ciudad de Buenos Aires. ¿Sabías que la Mutual de Suboficiales de la Policía Federal Argentina y de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires tiene su propio edificio en el Parque Chacabuco, pero sedes muy cerca tuyo? Tu Mutual posee consultorios médicos, farmacia propia y delegaciones en Granbur, San Antonio de Padua, San Martín, San Justo, Morón, Quilmes, Temperley, Tucumán, el anexo Moreno frente al Departamento Central de la Policía y el anexo Parque Patricios a metros del Hospital Churruca. El servicio de salud está compuesto por un equipo de más de 70 médicos de distintas especialidades a tu disposición, el cual se complementa con las prestaciones de la empresa Gerdana Salud, con más de 400 centros asistenciales y red odontológica en todo el país. Odontomóvil para las personas de movilidad reducida, servicios de emergencias y urgencias médicas, una red de laboratorios de análisis clínicos en Capital Federal y Gran Buenos Aires, y servicio de laboratorio y radiografías convencionales y digitales, ecocardiograma, ecografías y ecodoppler a domicilio. Y para los pacientes con deficiencias cardíacas, en el Centro de Rehabilitación Cardiovascular, en la sede central, podés hacer tu recuperación, donde se realizan ergometrías, holters, ecodoppler cardíaco, de vasos de cuello y periférico. Mutual de Suboficiales de la Policía Federal Argentina y de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. 77 años a tu servicio. Doctor René Herrera, abogado penalista, especialista en delitos sexuales. Teléfono 11 50 51 36 10. Dirección: Avenida Rivadavia 7873 Flores, Avenida Olavarría 2100 en Villa Celina.
en Lomas de Zamora, en Avenida Olimpo y calle 4, en el barrio 6 de agosto, calle 4 y esquina La Paz. Doctor René Herrera, abogado penalista, especialista en delitos sexuales. SEC, Sindicato Empleado de Comercio, Seccional La Plata, brindando nuestros servicios a todos los compañeros de La Plata, Berisso, Ensenada, Bransen, Magdalena, Ranchos y Punta Indio. El sindicato sigue creciendo. Ahora tenemos nuestra propia y única farmacia. Precios de mutuales, mayores descuentos. Calle 6, esquina 57, La Plata. Teléfono 421-7758. Carlos Restivo, secretario general. Y continuamos aquí por Ecomedios AM 1220 con nuestro programa Actualidad 2026. Te reitero una vez más que participes de nuestro programa, ya que nos estás escuchando frente al receptor, para que nos llames y nos dejes un comentario sobre el tema que vos quieras hablar. Un comentario respetuoso, que puede ser algún tema que nosotros hemos tocado aquí en el piso, o quizás algo que vos nos desasnás con alguna novedad o con alguna inquietud. Te vamos a estar esperando y dándote la participación en el programa a través de tu respetuoso comentario, y además, luego de tu comentario, nos dejas los 3 últimos números de tu documento nacional de identidad, y con eso, tan solo con eso, estás participando por un sorteo por medio del cual te podés ganar una cena totalmente gratis. ¿Dónde? En el mítico e histórico restaurante El Corralón de Colla Anchorena 883, entre San Luis y Avenida Córdoba. Llámanos al 3037-6895, lo reitero, 3037-6895, déjanos tu respetuoso comentario y los 3 últimos números de tu documento nacional de identidad, y con eso, tan solo con eso, estás participando del sorteo. ¿Quién te dice que esta semana no seas vos la ganadora o el ganador de la cena para 2 personas allí, en este mítico histórico restaurante donde podrás degustar todas las exquisiteces que te ofrece la cocina internacional del restaurante? Por supuesto que también podrás probar el asado, las riquísimas ensaladas, los postres, todo regado con un muy buen vino. Llama, participá, te reitero una vez más nuestra vía de comunicación, que es el 3037-6895. 3037-6895. Participá, entonces, que te estaremos esperando para agregarte al sorteo. Ya tenemos 3 oyentes que nos han llamado y esperemos que vos te animes y seas el 4º. Dicho esto, pasamos a una información de la Asociación del Fútbol Argentino, porque no todas son pálidas, con respecto a los preparativos por el tema del campeonato mundial. La AFA inspeccionó canchas, vestuarios y hospedajes en Kansas. Se evaluaron servicios como seguridad, alimentación, traslado, áreas de recuperación para asegurar la comodidad y el rendimiento del equipo.
entre otras cosas, ¿no? Digamos que hay mucha actividad para los argentinos, que se ponen en marcha ya los octavos de final de la Eurocopa de la Liga, y también se habla de que Irán se baja del Mundial y veremos cuál es el seleccionado que lo reemplazaría. Todavía no tenemos nada confirmado, pero sí, hablando de fútbol, tendremos un partido muy, pero muy interesante para cumplir con esta fecha, que es la 10ª del torneo de apertura, donde se enfrentarán Boca Juniors, que recibe a San Lorenzo de Almagro, en una nueva edición de uno de los clásicos más picantes del fútbol argentino, donde ambos equipos buscan afianzarse en los puestos del play-off, es decir, hasta el octavo puesto de la zona en que participan. El partido de Boca se jugará con San Lorenzo, se jugará en la Bombonera, que será clave para ambos equipos que buscan acercarse a los puestos de clasificación, que son 8 por cada zona. Este partido comenzará a las 19:45 horas y se llevará a cabo en la cancha de Boca y contará con la cobertura en vivo de ESPN Premium. El árbitro designado será Pablo Echavarría, mientras que el VAR estará el juez Silvio Truco. Boca llega a este encuentro luego de una muy buena goleada como visitante por 3-0 ante el lindo y buen equipo de Lanús, y a su vez a Boca le permitió cortar con una mala racha de 4 partidos seguidos sin sumar de a 3. Además llegó a las 12 unidades para así escalar hasta la 6ª colocación en la zona A. Aquel triunfo también le dio un poco de respiro a su director técnico, Claudio Úbeda, quien era seriamente cuestionado por los hinchas geneises. En cambio, el Ciclón, que es dirigido por Damián Ayude, había tenido un gran inicio en el torneo de apertura, aunque en las últimas fechas se pinchó un poco y solo pudo ganar en una de las últimas 5 presentaciones. Digamos que los dos enfrentamientos entre dos equipos se dieron en el 2024 y ambos terminaron en un triunfo para Boca Juniors por 2-1 en la Copa de la Liga y por 3-2 en la Liga Profesional. Cambiamos la información y hablaremos en minutos nada más sobre este derrumbe que tanta angustia lleva a muchas familias que habitaban este complejo habitacional y que hoy tienen los temores lógicos de quien prácticamente presenció un derrumbe en la zona de cocheras de los edificios y que también vive pendiente de cualquier movimiento, por mínimo que sea, si se levanta un poco de viento, si se escuchan durante el día y ni hablar durante la noche gritos de pedido de auxilio, de ayuda, quizás por algún otro motivo, pero el corazón de la gente está latiendo ante la posible adversidad y creo que
en este caso, el gobierno de la ciudad debería tomar los recaudos necesarios, más de los que ya llevó a cabo, para llevar tranquilidad a tantas familias que residen allí, en este complejo habitacional, cuando ellos mismos pensaron que ya tenían solucionado su problema de otros momentos habitacional. Es muy feo y muy angustiante vivir con esos temores, porque la gente prácticamente no duerme, algunas familias se turnan para el descanso. Cuando no duerme uno, el otro queda de vigilia, y así siempre con, como decía mi abuela, con el corazón en la boca, pensando en lo catastrófico que podría ser un derrumbe que ojalá Dios no lo permita, no ocurra nunca, no solo en este complejo habitacional, sino en ningún lugar del mundo, porque al respecto estamos viendo escenas dantescas de lo que ocurre en Medio Oriente con los bombardeos, con tantas cosas que estamos viendo a través de lo que nos deja esta guerra que por ahora pareciera que tuviera algún principio de solución, pero que por ahora, lo reitero, continúa en los enfrentamientos y por supuesto con mucha pérdida de material físico como también material humano. Yo creo que este es un tema demasiado álgido, un tema que estaremos hablando con un colega que vive allí cerquita, muy cerquita de este complejo habitacional. Nuestro colega Juan José Postararo estará en unos minutos más aquí en el micrófono de Actualidad 2026, nuestro programa, para contarnos la realidad en primera persona. Como adelanto, ya nos dijo que no todo es como lo dicen las autoridades gubernamentales, que hay muchas deficiencias y muchos errores aún sin subsanar. Así que veremos qué es lo que nos comenta este colega que se encuentra precisamente en el lugar de los hechos. Yo creo que hay que escuchar atentamente a aquellos que son lamentablemente testigos presenciales, porque ellos van narrando una realidad que, por más cruda que sea, es la realidad. Y ante esa realidad nos tenemos que ocupar y preocupar de que las autoridades de turno tomen las medidas correspondientes. Digamos que también estaremos con el correr de los minutos, si es que nos alcanza el tiempo en el día de hoy, para hablar de otros temas también muy álgidos, como ser las inundaciones en el NOA, noroeste argentino, más precisamente en la provincia de San Miguel de Tucumán. Nosotros, siendo las 16 horas, pasamos a nuestro operador Javier Martínez para cumplir con la tanda publicitaria. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Ya salió Bank Magazine. 19 años con toda la información sobre la economía y la política. En este número, especial aniversario. Enrique Sebach, Rubén Rabanal, Hugo Grimaldi, Eduardo Aulicino, José Calero, Leandro Selén, Horacio Pereira,
Orlando Molaro, Bank Magazine. Léela en ecomedios.com y en bankmagazine.com. Bank Magazine. Las claves para estar informado. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Hace 20 años viniste a la primera Expo Agro. Viste crecer tus rindes, tu empresa, tu familia. Del 10 al 13 de marzo de 2026, viví un nuevo capítulo en Expo Agro, edición IPF Agro, en el predio ferial y autódromo de San Nicolás. La capital nacional de los agronegocios te espera. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Continuamos aquí en Ecomedios AM 1220 con nuestro programa Actualidad 2026. Hay un tema muy preocupante, especialmente en el norte de nuestra querida y amada Argentina, que son las precipitaciones pluviales y que están trayendo tanto dolor de cabeza al pueblo tucumano, a aquel que lamentablemente ha perdido mucho de sus propiedades, de cosechas,
pérdidas materiales y no sin saber todavía cuáles son, si es que lo hay, víctimas fatales. Para ello estamos en contacto con una querida colega de allí de la provincia de Tucumán, Natalia Pachao. Muy buenas tardes, Natalia, ¿cómo estás? Alberto Lampugano te saluda. Alberto querido, un saludo para vos, para toda tu gente desde Tucumán. Aquí escuchando atentamente lo que decías en la apertura de la presentación. Nosotros en Tucumán, por supuesto, atentos en el minuto a minuto de lo que sucede en nuestra provincia, para dar a conocer que digamos, las localidades más afectadas, los departamentos más afectados de la provincia, son los del sur tucumano, es decir, Leales, está afectado Simoca, Río Chico, Graneros bajo el agua, entre otros, son muchos, Aguilares. Hay un trabajo realmente incesante de todas las personas, de personas que voluntariamente se están acercando para brindar ayuda, gente del gobierno, en distintas autoridades que tienen que ver con defensa civil, la policía misma, un trabajo realmente en conjunto entre distintas áreas, tanto públicas, privadas, para resguardar, ¿no?, a la población con distintas acciones, de manera tal de que poder protegerlos. Pero seguramente ustedes habrán visto, Alberto, muchas imágenes de lo que sucede acá en Tucumán. Sí, acá la televisión nos muestra la correntada dantesca de tanta agua, tanta masa de agua que circula, y queríamos hablar contigo para que nos expliques un poco cómo está la ayuda por parte del gobierno provincial, si es que hay desaparecidos, cómo va también con las distintas cosechas, un paneo general de cómo son las consecuencias, pero también, más que nada, que nos digas si aún llueve allí en la provincia de Tucumán. Hay momentos, con relación al tiempo, lo que tenemos indicado según el Servicio Meteorológico Nacional, yo estoy en Capital, en San Miguel de Tucumán, de momento la lluvia ha cesado, es decir, tenemos periodos de menor a mayor intensidad a lo largo de la jornada. Hay anuncios de que las lluvias se intensificarían a partir de las 18 horas, 19 horas en adelante. Hoy, en estos momentos, el gobernador de la provincia, Osvaldo Jaldo, se encuentra trabajando junto a todo el gabinete. De hecho, antes de ayer, se preveía una inundación en una de las zonas más afectadas de Tucumán, que se llama La Madrid. Entonces, si bien junto a las autoridades del gobierno, con la policía, con la defensa civil y con distintas autoridades, lo que procuraron es sacar a las personas que viven cerca, porque ha desbordado el río Marapa, muy cerca de esta localidad de La Madrid, que es la más afectada. Entonces procuraron sacar a la gente hacia la vera de la ruta y también ubicarla en distintos establecimientos donde no haya ingresado el agua, porque hay que decir que hay establecimientos educativos, de refugio y demás, que el agua prácticamente las ha tapado. Entonces, eso es lo que se hizo en la jornada de ayer, porque la inundación fuerte, por ejemplo, de la Madrid, ocurrió a la madrugada, alrededor de las 2 de la mañana. Osvaldo Jaldo, con todo su gabinete, está trabajando, priorizando, obviamente, llegándose a todo el territorio provincial, están ingresando a los pueblos de todos los departamentos, no nos olvidemos que también Simoca ha sido afectada, algunas partes de Monteros, Aguilares, Graneros, es decir, son muchos los departamentos y zonas que han sido afectadas por estas tormentas, y se sigue trabajando las distintas áreas de gobierno, de seguridad, de salud, de acción social. Hay muchos vecinos, hay muchas organizaciones y muchos tucumanos y tucumanas solidarias que están acompañando a toda esta gente en este momento tan difícil que está viviendo, sobre todo en La Madrid. Yo te escuchaba atentamente y dentro de todo, qué alivio es
saber de esa solidaridad de la gente que, gracias a Dios, todavía no le ha llegado las consecuencias de tanta lluvia. Cuando vos dijiste La Madrid, en forma inmediata me acordé que en un viaje a tu querida provincia, creo que es la Ruta 57, pasé y cuando llegué vi un montón de carpas a la vera de la ruta y no sabía qué había pasado, hasta que cuando llego a esa zona había una tremenda inundación, pero no solo por el agua caída, sino también porque esa ciudad es como un afluente del agua que viene de Catamarca. ¿Puede ser así? Así es, justamente como estabas puntualizando, querido Alberto. Nosotros lo que recibimos también del Marapa tiene que ver con afluentes que llegan desde la provincia de Catamarca a través del río San Francisco. Entonces, eso es lo que ha generado toda esta situación también. En realidad, todos los ríos tienen muchísimo caudal. Mucho caudal. Y bueno, se está trabajando en esto. Ha caído milímetros de lluvia que tendrían que haber caído en un año en estos días. Para que la gente tome dimensión de la cantidad de volumen de agua acumulado en los ríos, en todos los diques que tenemos. Aquí en Tucumán tenemos el dique Escava, tenemos que queda en Juan Bautista Alberdi, después tenés el dique que queda en el Mollar y después el que está en el Cadizal. Esto es para que la gente tome dimensión de la gravedad que estamos viviendo, porque nosotros tenemos ríos que vienen del sur de Salta, por el caudal, tenemos diques que erogan agua, entonces han llegado a tener el nivel máximo en su cota, y esto nos aflige y nos preocupa. De Catamarca, vos hacías mención de Catamarca, bueno, desde así de Catamarca a Tucumán a través del río San Francisco que llega acá, de Salta a través de Salí que llega por el Cadizal. Entonces tenemos ríos, tenemos diques, tenemos, la verdad todo ha traspasado la naturaleza nos está demostrando algo, hay un llamado de atención muy importante para todos. Sí. La verdad que sí. La pregunta inevitable, ¿hay alguna víctima fatal ya como consecuencia de estas inundaciones? A Dios gracias no. Bueno. A Dios gracias no. Sí tenemos en la provincia, hasta ahora, en la provincia sí tenemos familias que están evacuadas, anegadas, localidades que están aisladas porque por estos caudal de agua y demás, algunos puentes se han cortado y lo demás. Eso sí existe en la provincia, pero a Dios gracias no tenemos víctimas fatales, a Dios gracias. Gracias a Dios, como decís vos, no tenemos que lamentar víctimas fatales. Sí debe haber familias con pérdidas totales de su patrimonio, porque sin duda alguna. Yo recuerdo que en esa oportunidad que te mencionaba hace unos minutos atrás, veía cómo la correntada se llevaba muebles como si fueran hojitas de papel. Así que la presencia del Estado va a ser fundamental para aliviar un poco tanto dolor, tanta desazón del querido pueblo tucumano, del cual tengo muchísimas simpatías y muchísima alegría cuando veo que las cosas les va bien, porque mi padre era tucumano. Natalia, querida, te agradezco tu participación aquí en nuestro programa Actualidad 2026. Te mando un abrazo enorme de aquí, de toda la radio. Y bueno, Dios mediante que esto tenga un punto final en pocos minutos más, si Dios lo quiere, para alivio de todas las familias tucumanas. Que así sea, mi querido Alberto. Saludos a tu equipo, a toda tu audiencia de Buenos Aires, desde Tucumán, y solicitar, por supuesto, oraciones para todos los tucumanos. Un beso muy grande para ustedes. Gracias. Así pasaba Natalia Pachao, una destacada periodista, excelente persona tucumana, dándonos los pantallazos de la realidad
de esta provincia debido a un caudal de agua inusitado, porque no sé el tiempo que hace que no caía tanta agua ahí en nuestra querida provincia de San Miguel de Tucumán. Nosotros vamos a una pausa publicitaria y ya retornamos con la presencia aquí en los micrófonos de Juan José Postararo, un colega que nos va a hablar del caso del último derrumbe aquí en la ciudad de Buenos Aires. Un lugar distinto en Buenos Aires. El mítico restaurante El Corralón. Reservas al 4963-0838. El Corralón. El Corralón te invita a participar. Llama al 5254-1220 y déjanos tu nombre y los 3 últimos números de tu DNI. Te podés ganar una cena para 2 personas. Sí, en el restaurante de las estrellas. El Corralón, donde encontrarás un lugar distinto en la ciudad, gastronomía de primera y la cordial atención de gente amiga. Restaurante El Corralón, tu lugar distinto en la ciudad de Buenos Aires. ¿Sabías que la Mutual de Suboficiales de la Policía Federal Argentina y de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires tiene su propio edificio en el Parque Chacabuco, pero sedes muy cerca tuyo? Tu Mutual posee consultorios médicos, farmacia propia y delegaciones en Granbur, San Antonio de Padua, San Martín, San Justo, Morón, Quilmes, Temperley, Tucumán, el anexo Moreno frente al Departamento Central de la Policía y el anexo Parque Patricios a metros del Hospital Churruca. El servicio de salud está compuesto por un equipo de más de 70 médicos de distintas especialidades a tu disposición, el cual se complementa con las prestaciones de la empresa Gerdana Salud, con más de 400 centros asistenciales y red odontológica en todo el país. Odontomóvil para las personas de movilidad reducida, servicios de emergencias y urgencias médicas, una red de laboratorios de análisis clínicos en Capital Federal y Gran Buenos Aires, y servicio de laboratorio y radiografías convencionales y digitales, ecocardiograma, ecografías y ecodoppler a domicilio. Y para los pacientes con deficiencias cardíacas, en el Centro de Rehabilitación Cardiovascular, en la sede central, podés hacer tu recuperación, donde se realizan ergometrías, holters, ecodoppler cardíaco, de vasos de cuello y periférico. Mutual de Suboficiales de la Policía Federal Argentina y de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. 77 años a tu servicio. Doctor René Herrera, abogado penalista, especialista en delitos sexuales. Teléfono 11 50 51 36 10. Dirección: Avenida Rivadavia 7873 Flores. Avenida Olavarría 2100 en Villa Celina. En Lomas de Zamora, en Avenida Olimpo y Calle 4. En el barrio 6 de Agosto, Calle 4 y esquina La Paz. Doctor René Herrera, abogado penalista, especialista en delitos sexuales. SEC, Sindicato Empleados de Comercio, Seccional La Plata, brindando nuestros servicios a todos los compañeros de La Plata, Berisso, Ensenada, Bransen, Magdalena, Ranchos y Punta Indio. El sindicato sigue creciendo. Ahora tenemos nuestra propia y única farmacia. Precios de mutuales, mayores descuentos. Calle 6, esquina 57, La Plata. Teléfono 421-7758. Carlos Restivo, secretario general. Y continuamos aquí en AM 1220 Ecomedios con nuestro programa Actualidad 2026. Tenemos en línea a un colega, un querido colega,
Juan José Postararo. ¿Cómo estás, Juan? ¿Me estás escuchando? ¿Qué tal? Buenas tardes a vos y a toda la audiencia. ¿Cómo andan ahí? Bien, aquí un poco mezclando, lamentablemente son más las noticias inquietantes que las que te dan un poco de calma, de serenidad, ¿no? Contanos cómo fue tu experiencia de las últimas horas. Bueno, la experiencia también fue un poco una mezcla, ¿no? De nuestra labor como periodista y en este caso como vecino, porque yo soy vecino del complejo Estación Buenos Aires, que bueno, fue lamentablemente noticia en estos días por el derrumbe que se produjo en uno de esos complejos de habitaciones, ¿no? De departamentos, y bueno, me tocó ahí estar cubriendo las noticias y todo lo que acontece con los vecinos, que son literalmente vecinos. Vivo solamente a 200 metros del lugar, podría haber sido tranquilamente quizás en el lugar donde estoy yo, y bueno, pasando estas semanas con información y llevando a la voz de muchos de estos vecinos que actualmente están también un poco, una vez que pasa los primeros días del suceso, las cámaras se van de a poco apagando, pero bueno, las inquietudes siguen ahí, ¿no? Vigentes. No, me imagino la gente de esos complejos habitacionales se debe acostarse a la noche con un ojo abierto y otro cerrado, ¿no? Para dormir. Y sí, mira, son casi 200 familias las que se vieron afectadas y que de un día al otro, a las 4 de la mañana, le dijeron tienen que evacuar el edificio, y con lo opuesto desde entonces, desde el 3 de marzo hasta la fecha, están casi con lo opuesto, y con esto, deambulando a ver qué sucede, y cuando recién hace unos días pudieron entrar a quitar algunas pertenencias y ahorros que tenían en la casa que habían quedado, pero siguen con la esperanza de volver, y la preocupación de la falta de respuesta, sobre todo, ¿no? De ellos, porque no tienen certidumbre de cuándo se va a poder habitar de nuevo cada uno de los departamentos, y están viviendo en hoteles. Y además, como noticia de última hora, no solo que ya es complejo estar en un hotel, vivir con las mascotas y estar pensando qué pasa en tu casa, si entran o no entran, que eso a robarte, si se derrumba o no se derrumba el edificio, sino que además ahora, bueno, están teniendo problemas con la locación, algunos de ellos, porque los quieren trasladar el gobierno de la ciudad de un hotel céntrico a otro, pero no están teniendo las mismas comodidades, si se quiere, o las mismas beneficios que le habían cedido hace un par de semanas, y están alzando la voz también con esto, porque entre tanto caos, más mala noticia, como vos decías, digamos, como que no se pueden recuperar de un golpe que reciben otro. Sí, porque, a ver, yo tengo un concepto sobre la problemática habitacional de esta gente, que a quienes les han asignado hoteles de 4 y 5 estrellas, donde lo único que pueden hacer es desayunar y tomar la merienda. O sea que ni hablar de almuerzo y de cena, o alguna de estas dos opciones, por falta de capacidad, tanto de espacio como también de calidad de los lugares que le han sido asignados, especialmente en 2 o 3 hoteles que se encuentran afianzados en la zona del Congreso Nacional. ¿Esto es así? Exacto, sí, hay partes de ellos habían estado primero en el llamado Hotel América, y después ahora la idea era trasladarlos al Hotel Marbella, ahí en la zona del Congreso, pero se encuentra con esta problemática que vos decías. Primero, que no cuentan con cocina, y entonces solamente se les garantiza el desayuno y nada más. Entonces tampoco tienen posibilidades ellos de decir, bueno, nosotros organizamos o vemos qué hacer con el almuerzo o la cena, sino que además muchas de estas familias, por supuesto, son familias tipo, y no le aseguran tampoco habitaciones contiguas, por ejemplo. Entonces, padres con hijos menores de edad tienen que estar separados
ni siquiera en el mismo piso o en una habitación, y la otra con todo lo que conlleva, porque, a ver, no es que están de vacaciones, el concepto, digamos, como para poder aclararlo, no es que están disfrutando de un par de días en la capital en un hotel, están viviendo literalmente con todas las rutinas que no pudieron abandonar, porque el trabajo sigue, ir a la escuela, estudiar, hacer las tareas que normalmente se hacen en una cuestión de cotidianidad. Entonces, bueno, eso es todo un problema más que se agrega a todo esto, y están intentando, en principio, que el gobierno de la ciudad pueda dar alguna respuesta, pueda ayudarlos de alguna manera, y reiterando esto, que no es que lo que reclaman, si se quiere, es una cuestión de zozobra sino que es una cuestión de organización y de como de soluciones básicas a la problemática de vivir todos los días en un hotel, porque imagínate que tampoco tenés lavar ropa, tampoco tenés la posibilidad de lavar tu ropa, los que tienen mascotas en algunos de los hoteles que fueron asignados permiten, y en otros no, tuvieron que reubicarlas. Bueno, si uno se pone a pensar en detalle todo lo que conlleva estos tantas semanas de aislamiento, es complejo, y también con esto que te decía al principio, no saben cuándo van a volver. O sea, no saben cuándo van a volver a habitar sus casas, que además están pagando, porque no es que se trata de gente que pudo comprar 4 o 5 departamentos y vive de renta, no. Son vecinos que accedieron a una vivienda social y que están pagando a 30 años su crédito cuota a cuota. Entonces, bueno, es compleja toda la situación, pero lo que más angustia quizás es la falta de respuesta de quienes tienen que darla, ¿no? Me quedo con 2 palabras que vos acabas de decir. La situación compleja y con angustias. ¿Qué tema este? Y ahora la pregunta lógica, por estas horas, ¿se ve funcionarios ayudándolos, asesorándolos, brindándoles algo de mejor calidad para inclusive la convivencia con otras familias y todo eso que lleva a la tremenda desazón de, como decimos a veces, estar viviendo de prestados? Sí, la verdad que hay una cierta sensación, como, no quisiera decir la palabra, digamos, como de abandono, pero sí como de tardanzas a la respuesta. O sea, que tengan que los vecinos alzar la voz, hacer llegar a los medios, hacer llegar a otros índoles, digamos, su problemática, como para que recién ahí se empiece a actuar, o recién ahí se empiece a tomar cartas en el asunto, es verdaderamente, como vos bien decías, angustiante. Creo que es una palabra que surca a todos en este momento. Es angustia por un montón de cuestiones, y las respuestas son esas, son muy pocas. La verdad que en estos días que estuvimos haciendo cobertura, solamente la comunera, como en una especie de vocera, si se quiere, entre lo gubernamental y el vecino, se hizo presente. No se hicieron presente ningún funcionario de peso, de renombre, que pueda llegar a dar con su palabra tranquilidad, o por lo menos dar algunas respuestas a los vecinos. La verdad que no apareció nadie, solo todo por escritos o a través de alguna voz que llega, pero no en primera persona. Y creo que a veces es más el gesto, la actitud, el decir, estamos acá con ustedes, no los vamos a dejar solo en esto, que mandar una hoja fría escrita, y nada más. Creo que también un poco eso es lo que reclaman estos vecinos, es decir, que alguien responsable, entiendo que el jefe de gobierno tiene un montón de cuestiones a cubrir, pero alguien cercano, el jefe, alguien tendría que estar ahí acompañando y dando más claridad a tantas preguntas, tantas incógnitas que todavía, pese a que esto ocurrió, insisto, los primeros días de marzo, no encuentran respuesta. Sí, te escuchaba atentamente, ¿no? Y ya que aparentemente por el momento no hay una ayuda
o una solución material, creo que lo que está faltando allí es el apoyo anímico, el apoyo físico a familias enteras que así, como decía mi abuela, de la noche a la mañana o en un santiamén, se ven que no saben cuál va a ser su futuro mediante horas nada más. Sí saben Claro, de mucha angustia y mucha desazón. Y qué tema este de que, aunque sea un funcionario que no sea de primera línea, pero de segunda, tercera línea, cosa que los contenga, que les dé esa fuerza, diría casi espiritual, de poder seguir adelante a la espera de soluciones que sabemos que no van a ser inmediatas, pero mientras tanto apuntalar, por así decir, a esa gente que lleva una angustia tremenda, inigualable con esta situación, ¿no? Sí, y quiero destacar algo que bueno, que sucede siempre, creo que es algo muy nuestro, muy de la Argentina, ¿no? Que cuando suceden este tipo de situaciones, así que exceden a todo lo que uno puede imaginar y que es de un día para el otro, y también no hay respuesta, digamos, de quienes tienen que darla, aflora la sociedad. La verdad que quiero, a través de ustedes y de este medio, destacar el apoyo inmediato del resto de los vecinos del barrio, en principio, en las primeras horas que se agolparon de manera inmediata, porque esto sucedió, insisto, casi a las 5 de la mañana, y a las 6 de la mañana, 5:30 de la mañana, yo ya estaba en contacto, digamos, con toda una red que se armó solidaria de vecinos, negocios que se empezaron a abrir las puertas para acobijar a estas personas, darle algo de caliente, poder cargar celulares, ayudarlos, y a partir de ahí no paró. Colectas, donaciones, ayuda, contención, gente que abría sus puertas a los vecinos, y después obviamente se fue propagando al resto de los barrios linderos de la comuna, pero en principio Estación Buenos Aires se portó de una manera, bueno, como suele hacerlo, pero en estos casos se apercibe y se nota y queda para destacar el gesto de humanidad que hubo entre vecino y vecino, lejos de empezar a esperar una respuesta oficial, empezaron ellos a ayudarse, a acompañarse, a hacer cadenas de WhatsApp, de juntadas, y se reunieron un montón de cosas, porque ya te digo, fueron evacuados de la noche a la mañana. Hay gente que salió sin tener un cepillo de dientes, un shampoo, cosas que a lo mejor uno no imagina hasta que no las vive, y empezamos a recibir eso, la solidaridad del vecino, y enseguida se juntó materiales, dinero, se ayudó, ropa. La verdad que en ese sentido, apoyos psicológicos, los mismos vecinos se juntaban para hacer recreaciones con los más chicos, para tenerlos distraídos, para que puedan estar con la mente en otro lado y no en la catástrofe, si se quiere, con las mascotas inclusive ayudando, trasladando. En ese caso creo que es menester hacer esta mención, porque sucede siempre en la Argentina, pero bueno, en este caso, como te decía, me tocó muy de cerca, muy de vecino, y estuvimos ahí, y la verdad que es emocionante cuando eso ocurre, ¿no? Sí, por supuesto. En general los argentinos somos muy solidarios, y qué lindo que es poder hablar de este tema ante tanto caos, ante tanta incertidumbre, ante esa dejadez de aquellos que lo tienen todo y que no piensan en la gente que no tiene nada. Da mucha bronca, mucha bronca, porque las huellas psicológicas que seguro van a quedar, ojalá quiera Dios que no sea así, sobre todo en chicos, que con una edad, no sé, menores de 8 años, no se olvidan jamás de todas estas penurias habidas y por haber, que bueno, les tocó a ellos,
pero con un Estado que no es lo eficiente que debiera ser. Quizás nos escuche alguien del gobierno de la ciudad, algún funcionario, alguien que puede y que quiera hacer algo por estas familias, sobre todo en el tema de alojamiento, porque es muy feo que un familiar o dos estén en la pieza 8 y el resto de la familia en la pieza 22. Yo creo que es algo que habría que tomar medidas urgentes, no solo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, sino también del gobierno nacional. Una última pregunta, Sí. para no robarte tanto tiempo. No, ¿Ha quedado más o menos qué porcentaje de gente ha quedado sin vivienda ahí en ese complejo habitacional? Aproximadamente fueron afectadas unas 200 personas, ¿sí? Entre ellas, bueno, por supuesto, hay personas con discapacidad, chicos autistas, hay personas que tienen movilidad reducida, ¿Ancianos? dependientes, hay ancianos también, exacto. Y aparte, un detalle, yo escuchaba lo que comentabas vos recién, por ejemplo, del impacto para los chicos. Este barrio es uno de los más nuevos que tiene la ciudad, empezó a forjarse allá por el 2021, las primeras familias se empezaron a mudar casi post pandemia, y no era solamente el hecho de mudarse a una casa, sino que para la gran mayoría, para todos, era su casa propia. El sueño de Entonces, toda la vida. Exactamente, vivir ese sueño, que los padres puedan contagiarles alegría a sus hijos, porque eran abrir la puerta entre 3 o 4 manitos y entrar a un departamento que era en la casa de ellos, ya no alquilaban, ya no estaban de prestado, ya no estaban viviendo con quizás sus abuelos, sino en su propia casa, y que hoy se ve de esta manera afectado, creo que el impacto es doble. La desazón es mayor, porque cuando por fin lograste tener tu lugar, tu espacio, bueno, suceden estas cosas que son evitables, estas cuestiones que se pueden prever, y ante la incertidumbre, la inacción de quienes tienen que estar ahí respondiendo, hace mucho más complejo todo y mucho más angustiante, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, por lo visto, vos quedaste exento de algún daño material y físico en este desastre, ¿no? Sí, pero atención, porque, bueno, nosotros como medio ahí del barrio, sí, también estamos recibiendo denuncias de vecinos de otros sectores que tienen problemáticas similares, problemas de filtración, los techos de las cocheras que se están intentando ceder, o sea que es un detalle no menor a tener en cuenta, una revisión general en todo el barrio habría que hacer, porque inclusive en el que yo estoy, que está lindero a lo que es el estadio de Huracán, el Ducó, también sufre el flagelo de lo que sufre también algunos otros vecinos, con por ejemplo los recitales, las vibraciones, los movimientos. Tengo rajaduras presentes en casi todo el edificio, y esto no es un dato menor, porque a este le ocurrió a unos vecinos a 200 metros de donde estoy, pero insisto, puede ser una réplica en otros complejos, ojalá que se tomen cartas en el asunto rápido y se prevenga esto, o inclusive riesgos en otros lugares. No es un caso aislado en el barrio, y espero que esto se tome conciencia, y las personas y las autoridades que tienen que hacerse cargo actúen como para evitar otra segunda situación como esta, que es lo que nadie quiere, ¿no? Mirá, con tus palabras me dejás flotando, me la dejaste picando, mejor dicho. ¿Hay o hubo actos de pillaje, o sea, de robos, manoteos y, en fin, de cosas que no tendrían que pasar nunca, y más en esta situación? Estuvimos investigando eso y no tenemos confirmación exacta. Hay algunos rumores, hay
algunas situaciones que se habían comentado, pero nosotros no tuvimos exactamente una confirmación de que esto estuviera ocurriendo. Por el momento no recibimos ninguna denuncia directa de que esto fuera así, solamente sí vecinos que nos relataban el estado de edilicio de sus propios complejos de edificios como para tomar cartas en el asunto. En eso sí podemos dar fe porque tenemos los videos que, bueno, nos hacen llegar, ¿no? Juan Manuel, tanto yo como toda la producción y la radio estamos totalmente agradecidos a tu informe y quiera Dios que pronto, muy pronto, esto ya empiece a tomar los visos de una normalidad ante un hecho que no pasó a mayores de milagro, pero que la dirigencia política, los grandes cargos que se ocupan, no solo en el gobierno de la ciudad, sino también en el gobierno nacional, se ocupen y se preocupen de llevar el alivio necesario a estas familias que están pasando esta tremenda zozobra, prácticamente una desgracia con suerte, para bien de ellos, de toda su familia, y dar el ejemplo a toda la comunidad de nuestra bendita Argentina. Te mando un abrazo enorme, Juan José, y pero muchísimas gracias por tu participación aquí en nuestro programa Actualidad 2026. Gracias a ustedes por la oportunidad de hablar, de hacer visible esto, de darle esta masividad que necesita para que, bueno, pueda llegar, como vos decís, a quienes tengan que llegar y se tomen cartas en el asunto, y a disposición para seguir contando todos los detalles que acontecen, porque esto, como bien decías en la nota, todavía tiene tiempo, todavía hay tela para cortar, y ojalá, bueno, se empiecen a ver los primeros indicios de una mejora, sobre todo para las familias afectadas, porque lo necesitan y mucho, y en varios aspectos, la ayuda de quienes tienen que estar ahí presentes. Así que muchas gracias una vez más por el espacio, y atento a lo que ustedes necesiten, acá siempre disponible. Muchísimas gracias, Juan José. Así pasaba con su informe desde el lugar el colega Juan José Postararo, a quien le agradecemos infinitamente toda la información que nos ha bajado, que la verdad no la he visto en ningún medio, y sí es muy, pero muy penoso la situación de estas familias que han sido repartidos, por así llamar, en distintos hoteles u hospedajes hasta tanto se solucione esta situación. Gracias, Juan Manuel. Nosotros vamos a cumplir con nuestra tanda publicitaria y ya regresamos aquí por Ecomedios AM 1220 con nuestro programa Actualidad 2026. Un lugar distinto en Buenos Aires. El mítico restaurante El Corralón. Reservas al 4963-0838. El Corralón. El Corralón te invita a participar. Llama al 5254-1220 y déjanos tu nombre y los 3 últimos números de tu DNI. Te podés ganar una cena para 2 personas. Sí, en el restaurante de las estrellas. El Corralón, donde encontrarás un lugar distinto en la ciudad, gastronomía de primera y la cordial atención de gente amiga. Restaurante El Corralón, tu lugar distinto en la ciudad de Buenos Aires. ¿Sabías que la Mutual de Suboficiales de la Policía Federal Argentina y de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires tiene su propio edificio en el Parque Chacabuco, pero sedes muy cerca tuyo? Tu Mutual posee consultorios médicos, farmacia propia y delegaciones
en Granbur, San Antonio de Padua, San Martín, San Justo, Morón, Quilmes, Temperley, Tucumán, el anexo Moreno frente al Departamento Central de la Policía y el anexo Parque Patricios a metros del Hospital Churruca. El servicio de salud está compuesto por un equipo de más de 70 médicos de distintas especialidades a tu disposición, el cual se complementa con las prestaciones de la empresa Gerdana Salud, con más de 400 centros asistenciales y red odontológica en todo el país. Odontomóvil para las personas de movilidad reducida, servicios de emergencias y urgencias médicas, una red de laboratorios de análisis clínicos en Capital Federal y Gran Buenos Aires, y servicio de laboratorio y radiografías convencionales y digitales, ecocardiograma, ecografías y ecodoppler a domicilio. Y para los pacientes con deficiencias cardíacas, en el Centro de Rehabilitación Cardiovascular, en la sede central, podés hacer tu recuperación, donde se realizan ergometrías, holters, ecodoppler cardíaco, de vasos de cuello y periférico. Mutual de Suboficiales de la Policía Federal Argentina y de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. 77 años a tu servicio. Doctor René Herrera, abogado penalista, especialista en delitos sexuales. Teléfono 11 50 51 36 10. Dirección: Avenida Rivadavia 7873 Flores. Avenida Olavarría 2100 en Villa Celina. En Lomas de Zamora, en Avenida Olimpo y Calle 4. En el barrio 6 de Agosto, Calle 4 y esquina La Paz. Doctor René Herrera, abogado penalista, especialista en delitos sexuales. SEC, Sindicato Empleados de Comercio, Seccional La Plata, brindando nuestros servicios a todos los compañeros de La Plata, Berisso, Ensenada, Bransen, Magdalena, Ranchos y Punta Indio. El sindicato sigue creciendo. Ahora tenemos nuestra propia y única farmacia. Precios de mutuales, mayores descuentos. Calle 6, esquina 57, La Plata. Teléfono 421-7758. Carlos Restivo, secretario general. Y continuamos aquí en Ecomedios AM 1220 en nuestro programa Actualidad 2026. Tenemos un informe de deportes. Se está llevando a cabo 2 partidos de la Liga de Fútbol de la Primera División de aquí de Argentina y van empatando 0-0 a 17 minutos del comienzo del partido. Argentinos Juniors versus Rosario Central y con el mismo resultado Banfield versus Gimnasia y Esgrima de La Plata. Digamos ya también en otro orden de cosas que con respecto a la economía de nuestro país, Argentina finalizó el acuerdo que tenían con los fondos buitres. Una novedad de un afianzamiento económico y veremos si esto se ve reflejado en los precios, no solo de los artículos de primera necesidad, sino también en todo, ya que esto es un afianzamiento haber finalizado el acuerdo con los llamados fondos buitres. Esperemos que esto haya servido de ejemplo a funcionarios que tienen que ver con la economía del país y digamos que ojalá esto no se vuelva a repetir en nuestra querida y amada Argentina. Ya en los últimos minutos del programa hablamos de la Expo Agro, quien visitó, entre otras figuras de la política, la economía y la sociedad argentina, esta visita a la Expo Agro
fue la vicepresidenta de la Nación y actual titular del Senado Nacional, Victoria Villarruel, quien esquivó hablar de la interna con el presidente Javier Milei y dijo: el campo es parte de nuestra identidad. Así lo expresó la vicepresidenta en su arribo a la feria, que nuclea a los principales actores de la agroindustria. En su arribo, la vicepresidenta dijo que el campo es parte de la identidad argentina y evitó pronunciarse sobre su vínculo tenso con el presidente Javier Milei y solamente respondió ante la requisitoria periodística: no tiene importancia este tema. Según pudimos saber, la presidenta en ejercicio dio su mirada sobre el campo argentino y lo calificó como un pilar fundamental para el futuro del país. También habló sobre impulsar un mensaje que sea federal. Al respecto dijo: acá hay productores y representantes. Es muy importante mostrar que Argentina no es solamente la ciudad o la provincia de Buenos Aires. Consultada sobre su vínculo con el presidente Javier Milei, la titular de la Cámara Alta evitó dar una definición y puso el foco de importancia en el lugar que estaba visitando la Expo Agro. Al respecto dijo: no creo que hoy tenga que hablar de eso. Este tipo de temas de novela le permiten al periodismo continuar hablando de algo que, hoy por hoy, no tiene importancia. Comenzó a comentar antes de retirarse y con la presencia de varios medios nacionales y provinciales. Y por último, esquivó la pregunta sobre una posible candidatura presidencial por su parte para el próximo año, a lo cual respondió: ninguno de estos temas hoy es importante. Muy escueta la presidenta de la Cámara de Senadores y digamos que nos llega una información con respecto al Senado de la Nación y que habla que tras un acuerdo celebrado con las máximas autoridades de la Cámara y del Sindicato de Empleados Legislativos, APL, los senadores nacionales pasarán a cobrar más de 11 millones de pesos en bruto. Así se cerró un nuevo acuerdo paritario para los empleados del Congreso y los sueldos de los legisladores se mantienen enganchados a esos incrementos. Veremos qué es lo que ocurre con esto, que va a traer comentarios de distintos sectores. Algunos de ellos serían demasiado álgidos, pero desde abril del 2024 el tema de las dietas de los senadores generó mucha controversia. A partir de una resolución votada a mano alzada en el recinto, sin debate, se estableció un mecanismo de actualización de los saberes referenciado en el valor del módulo. Actualmente la dieta se compone de 2.500 módulos, más un adicional de 1.000 módulos por gastos de representación y otro por 500 módulos por desarraigo. Todo ello lleva a que cada senador de la Nación pase a cobrar en bruto un poco más de la hermosa cifra de 11 millones de pesos a partir del mes de mayo. ¿Qué tema?
¿Qué tema? Veremos qué es lo que ocurre con esta novedad que acabamos de dar, con esta noticia, donde la comisión negociadora del valor del módulo resolvió este incremento del 2% en diciembre, más un acumulativo del 2,5% en enero, el 2,2% en febrero, el 2% en marzo y el 1,7% en abril, más el 1,5% en mayo. De esta manera, se calcula que el sueldo bruto de los integrantes de la Cámara Alta ascenderá a casi 11 millones de pesos en el mes de marzo y que se elevaría a casi 11.600.000 pesos en el próximo mes de mayo. ¿Qué novedad? Amigas y amigos oyentes, yo creo que son cosas que nos pasan en nuestra bendita Argentina y donde vemos que el mismo incremento, con un mismo porcentual, por supuesto, es mucho más bajo en un empleado, digamos, de mediana categoría que lo que reciben los senadores. Yo creo que quizás para equiparar o equilibrar un poco más la balanza, los senadores y funcionarios de alto rango tendrían que tener un porcentaje menor para así no tener un aumento tan generoso, ya que no es lo mismo el 11% para un sueldo de 10 millones que ese mismo 11% para un sueldo de 1,5 millones. Veremos qué es lo que ocurre con respecto a esta, digamos, novedad con respecto a lo que son las nuevas dietas, los nuevos sueldos para los trabajadores del Congreso de la Nación. Digamos que con respecto a la Cámara de Diputados, las dietas de los legisladores no dependen de las paritarias, sino de un acuerdo del presidente del cuerpo, Martín Menem, con los jefes de bloque, aunque tales incrementos no se dan a conocer públicamente en tiempo y forma y ni siquiera figuran en la página web de la Cámara de Diputados. El último recibo de sueldo data recién, el que se exhibe, del mes de diciembre del año próximo pasado. Veremos cómo termina los incrementos en la Cámara de Diputados a los legisladores y a los empleados. Tarea ardua para Norberto Di Próspero, el titular de APL, que es la Asociación de Empleados Legislativos. Nosotros nos vamos despidiendo por el día de hoy, cuando son las 17:58. Les decimos muchas gracias por estar aquí del otro lado de nuestro receptor. Les mandamos un cálido abrazo a todos y Dios mediante será hasta el próximo miércoles, cuando a partir de las 16 horas volvamos aquí por esta nuestra casa con nuestro programa Actualidad 2026. Hasta entonces.